Buenas noches para todas, para todos. Soy José Oñate, médico internista e infectólogo, presidente de Reviva, y tengo el gusto en esta noche especial de presentarles a la doctora Brenda Crabtree Ramírez. La doctora Brenda, ella es médico cirujano de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. Realizó la especialidad de medicina interna en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Dr. Salvador Subirán. Cuenta con la certificación por parte del Consejo Mexicano de Infectología, forma parte de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, donde es presidenta del Comité de VIH, además de la International AIDS Society. Fue co-chair de la Conferencia Mundial de SIDA en IAS 2019 en la ciudad, realizado en la Ciudad de México. Es una gran líder, es una gran amiga, a la cual quiero mucho y que tengo el gusto de presentarles, de invitarla nuevamente, de agradecerle su participación y de decirte, Brenda, que espero verte pronto y aquí en Colombia y poder nuevamente disfrutar de tu amistad y de tu compañía. La doctora Brenda nos va a hablar hoy del presente y futuro, ya que estamos en esta época de vacunas, de la vacuna del VIH. Gracias, Brenda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo. José y yo hicimos la especialidad de infectología juntos y éramos cómplices en el hospital y aprendimos mucho juntos, tuvimos muchos buenos momentos y claro que nos da siempre gusto vernos y participar en foros comunes, así es que agradezco enormemente la invitación y me disculpo por estar un poco, ¿cómo se llama? Tarde, porque es que tuvimos un error aquí de horario, pero ya estoy aquí y espero que disfruten de la plática. Esta plática me la pidió José en especial porque nosotros en este momento estamos conduciendo el ensayo clínico llamado Mosaico, del cual seguramente están enterados que es la primera candidata a vacuna para el VIH. Así es que sin más, ustedes pueden pasar mis diapositivas porque tengo problemas con internet en casa, entonces voy a tener que decirles como antes, ¿no? La siguiente transparencia, eso ya nos habla de la edad que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues la que sigue. Estos son los potenciales conflictos de interés en la siguiente diapositiva, donde muestro que pues soy subinvestigadora del estudio Mosaico y estamos recibiendo un grant para conducir por parte de HVTN y Janssen. La que sigue, por favor. Este, bueno, no, perdón, es que las estoy pasando yo aquí mismo porque en el celular las veo muy pequeñas, pero bueno, trataré en el contenido de hablar un poco de la introducción de por qué necesitamos una vacuna, las vacunas a través del tiempo, los ensayos de vacunas más importantes, los aciertos y errores que nos han hecho aprender de esto. Voy a hablar en específico del estudio Invocodo, del que quizá hayan escuchado en las últimas semanas, y finalmente el estudio Mosaico y unas cuantas conclusiones. Entonces, ustedes saben perfectamente que al cierre de junio del 2020, 26 millones de personas tenían acceso a la terapia antirretroviral. Esto no es cercano a los 34 millones de personas que viven con VIH y el pico máximo de la mortalidad había alcanzado en el 2004 y desde entonces las muertes relacionadas a SIDA se han reducido de manera importante, pero esta reducción, si bien ha disminuido, sabemos que no ha sido lo suficiente, no se previenen las muertes como se debiera y la epidemia persiste y además, a pesar de grandes avances, de tener grandes tratamientos y métodos preventivos, esto no ha sido suficiente y probablemente el impacto de la pandemia COVID sea lo suficientemente importante como para que esta disminución que hemos visto en los últimos años se vea afectada. La que sigue, por favor. Entonces, esta es una gráfica, una figura muy bonita
donde en la parte de abajo vemos las muertes globales por VIH-Sida, mientras que arriba son las muertes por COVID-19. Tan solo a la mitad del año del 2021 ya llevábamos más muertes, o sea, habíamos superado el número de muertes por COVID-19 que el año pasado, en 2020, sucedieron. Entonces, esto, si bien los países más, las regiones más afectadas estaban claramente en las Américas, donde nuestros países de la región fueron severamente afectados por problemas múltiples, y que gracias al advenimiento de la vacuna, esto empieza a mejorar en cierta manera, aunque todavía hay muchos retos por superar. Si ven en la gráfica de abajo, vean cómo lo que mencionaba, en el 2004 se vio el pico máximo de muertes relacionadas a VIH, y esto fue descendiendo, pero fíjense cómo el continente más afectado es África, y aquí vemos cómo, si bien gracias a los tratamientos y a los métodos preventivos se ha disminuido, esto no llega del todo, y por lo tanto la búsqueda de una vacuna es esencial. La que sigue. Entonces, ¿qué podemos decir de los dos escenarios, ¿no? Porque clásicamente nosotros, infectólogos, que nos dedicamos al VIH, cuando vino la epidemia de COVID, claramente lo que nos preguntan, bueno, es ¿por qué? O sea, tenemos una vacuna tan pronto en la infección por SARS-CoV-2, mientras que no es así por el VIH. Y la respuesta pues es compleja, pero en términos generales podría yo enlistar estas razones. La respuesta inmune que elimina el SARS-CoV-2 existe. Hay una respuesta inmunológica que se puede imitar, mientras que esto no sucede en el VIH. No sabemos cuál es la respuesta inmunológica a la que tenemos que llegar para que podamos deshacernos de la infección por VIH, ¿no? Por otro lado, el SARS-CoV-2 es un virus sumamente estable en comparación con el VIH, donde se presentan múltiples tasas de mutaciones. El SARS-CoV-2, la mayoría desarrollan anticuerpos, mientras que los anticuerpos neutralizantes que se desarrollan después de la infección de VIH sucede mucho tiempo después y solamente en algunas personas. Y por otro lado, la respuesta a anticuerpos de la proteína Spike es muy específica en la infección por SARS-CoV-2, mientras que en el VIH hay múltiples blancos donde se podría incidir. Entonces, todo eso lo hace complejo. Y si bien toda la investigación que se había hecho para el desarrollo de vacunas para VIH sirvió para el desarrollo de la vacuna de SARS-CoV-2. La siguiente. Entonces, miren, este es un esquema, es una ruta histórica de cómo se ha hecho el desarrollo de las vacunas. Y pues como ustedes bien saben, no fue hasta, o sea, ya cumplimos 40 años de la epidemia, hasta 3 años después se identifica por primera vez el virus, y esto ayuda entonces a planear, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Primero no se tenía idea de cuál era la gente, y una vez que se tuvo, pues claro que desde un principio se planeó crear una vacuna, y el primer vector que es de la proteína del canario, y que se han utilizado todavía hasta este momento. En el 2003 fue cuando por primera vez se empezó un ensayo clínico en Tailandia, y fue el primer ensayo clínico en donde fue el estudio llamado RB144, y este fue un estudio en fase 3 por primera vez, o sea, fue casi 15 años después. Y vean cómo en el 2009, cuando se presentó los resultados de este ensayo clínico, donde se vio que la realidad es que los resultados no fueron muy alentadores. Este fue el primer año en que yo asistí por primera vez, ya como infectóloga, a una conferencia de CROI. Me acuerdo perfectamente la desilusión de ver que la efectividad para prevenir VIH fue tan solo del 30%. Y de ahí perdón, es que ¿me escuchan? Sí, doctora. Se escuchaba perfecto. Ok, perfecto. Entonces, de ahí en adelante se creó
la red HVTN, que toma sus siglas por el HIV Vaccine Trial Network, con la necesidad de hacer esfuerzos importantes para que múltiples actores y gente que pudiera aportar dinero, tanto agencias académicas como filántropos, pudieran ayudar al desarrollo de vacunas, porque el desarrollo de vacunas es altamente costoso. Y de ahí entonces ya se desarrollaron formalmente los ensayos clínicos, que de ahí tomaron sus números, ¿no? HVTN 505 y así en adelante hasta el 706, que es actualmente el del mosaico. La que sigue, por favor. Esta tabla es es muy interesante porque, bueno, una de las cosas que les quiero enseñar es que las candidatas a vacunas que han pasado las fases iniciales de las fases clínicas son heterólogas y que constan de una primera dosis y después un conjunto de proteínas. Han sido llevadas a cabo en diferentes regiones del mundo y cuyas incidencias de VIH son distintas. Por ejemplo, el Ujambo y el Imbocodo sabemos que fueron en población sudafricana o en África subsahariana, donde la prevalencia es mayor y dirigida a hombres y mujeres, y el Imbocodo recientemente que fue parado en mujeres, mientras que el estudio mosaico ha sido en otras regiones del mundo como Europa, Estados Unidos y América Latina, donde participamos. Aquí es un subtipo donde abarca diferentes clados del virus, es una población altamente diversa, ¿no? Y el blanco son hombres que tienen sexo con hombres y personas transgénero, para contrastar el otro subtipo de población gravemente afectada a nivel mundial, y que utiliza un vector adenovirus 26 y un mosaico de proteínas, tanto que tienen como blanco en el gen GAG-POL y antígenos de la envoltura, y por eso se le llama mosaico, y es un poco diferente a lo que se utilizó en el Imbocodo, y además del vehículo, ¿no? Finalmente, un estudio que está por empezar en África subsahariana también, donde la diversidad de los clados que se ingresa y la población no solo se utiliza como método de prevención una vacuna, sino que también se les da a todos PrEP, para que todos tengan un acceso de prevención adecuado. Ojo que todas estas son poblaciones que son altamente expuestos a VIH, y ese es el reto de la inclusión en estos ensayos clínicos. La que sigue, por favor. Entonces, miren, en específico cada uno de los estudios, el más importante y del cual aprendimos muchísimo fue el primer estudio que se llevó en Tailandia. Este fue, como ya dije, un régimen heterólogo con una primera dosis, con una eficacia demostrada del 31%, y lo que se pretendía es que el mecanismo de protección no fuera una respuesta, o sea, fue una respuesta no neutralizante, a diferencia de, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a ver con la vacuna que protege contra el SARS-CoV-2, sino que los anticuerpos como fagocitosis dependiente de anticuerpos y citotoxicidad son los que realmente actúan en esta actividad preventiva. La que sigue. Entonces, en este estudio, fíjense cómo estos estudios son muy difíciles de realizar, porque de 16,000 pacientes aleatorizados, 9,000 y 8,000 recibieron la vacuna. Fue una vacuna comparada con placebo, y para el análisis interino se realizó solamente en 6,000 pacientes, y aquí todos ellos recibieron 4 inyecciones del vector recombinante Canary Pox, que es el Avalac, que llamamos, que es el vector más comúnmente utilizado, y 2 inyecciones de refuerzo de una subunidad de la glucoproteína 120, ¿no? Entonces, aquí los desenlaces primarios fue ver la incidencia de infección por VIH y la viremia temprana a los 6 meses y 3 años. La que sigue. Lo que se encontró fue una eficacia de un 26% en el análisis a tratar,
y por protocolo muy similar del 26%. Aquí vemos los dos distintos análisis, y esto fue, si bien mayor protección comparado con placebo, en realidad no hay una diferencia importante, con lo cual no cumple los criterios de una vacuna que pueda ser lanzada al mercado, la que sigue. Entonces, desde el 2014, a partir de los resultados del RB 144, esta colaboración HVTN creó una estrategia para ejecutar una serie de ensayos clínicos, ¿no? Y entonces en estos ensayos clínicos todos coincidieron en que se tenía que utilizar vectores virales y vacunas heterólogas con una estrategia de un boost primario, y de ahí se desarrolló el 702, el Ujambo, el 705, el Invocodo, y el 706, que todavía está activo, el Mosaico. Estos dos lamentablemente fueron parados y ahorita hablamos de esto. Pero también se creó una estrategia basada en anticuerpos neutralizantes, porque si bien no es lo que se busca en las vacunas, no es lo que se alcanza normalmente, sí se cree que la infusión de mediación por anticuerpos, o sea, infusiones prolongadas, pudiera también tener una estrategia de prevención. La que sigue, por favor. Entonces, en el Ujambo lo que se quería era que si se podría, o sea, la pregunta fue, ¿se podría implementar un régimen de vacunación que confiriera altos niveles de anticuerpos no neutralizantes? Porque ya vimos que eso es lo que sucede con este tipo de vacunas gracias al estudio RB 144. Esa fue la primera pregunta que se trató de contestar en este estudio. La que sigue. Y lo que se hizo fue en 14 sitios de Sudáfrica, se incluyeron a 5,400 personas adultas con hasta los 35 años. También se utilizó Avalak, que es el Canary Pox, más una glicoproteína 120, y fue del subtipo C, que es el más comúnmente circulante en esta región. Por eso se incluyó este subtipo. Y este esquema fue en los meses 0, 1 del Avalak, o sea, de la proteína del canario, más en el mes la glicoproteína 120 en los meses 3, 6 y 12. La que sigue. Y los resultados, lamentablemente, al principio del año pasado, pues fueron pues muy desalentadores. Nadie habló de esto porque estábamos muy metidos en el COVID, pero fue un estudio muy importante, aunque pues decepcionante, ¿no? Aquí ven la aleatorización de los que recibieron la vacuna contra placebo, y prácticamente las curvas, ya sea por intención a tratar o por protocolo, pues básicamente se pisan, ¿no? O sea, la diferencia es realmente mínima, ¿no? Hay prácticamente el mismo número de infecciones en cada uno de los brazos. La que sigue, por favor. Entonces, después de que sucede este resultado, el director de los departamentos, de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos, pues dicen, bueno, o sea, sí, es desalentador este resultado, pero sigue siendo esencial encontrar una vacuna para acabar con esta epidemia. Entonces, lamentablemente otra vez tenemos un resultado que no es de eficacia, pero pues tenemos que seguir en esta búsqueda. La que sigue. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿O por qué los resultados de 30% de protección y ahora nada, ¿no? No hay diferencia entre los grupos en esta nueva vacuna. Y las diferencias de la vacuna entre el vector Canary Pox y los componentes de glicoproteína 120 recombinante, que hace que probablemente sea diferente la inclusión de la diversidad del virus circulante, ¿no? Y hay una mayor incidencia en Sudáfrica a diferencia de Tailandia, y pues probablemente cuestiones que tienen que ver con riesgo, susceptibilidad y cuestiones genéticas. Entonces, esto abre otras preguntas a raíz de por qué hay una diferencia entre estos resultados. La que sigue. Entonces,
hay, como ya dije, está esta estrategia de discernir si los anticuerpos neutralizantes pueden prevenir la adquisición. Se realizó estudios que tratan de hacer una infusión pasiva de varios anticuerpos neutralizantes para ver si estos altos niveles se sostienen y pueden reducir la adquisición de VIH, ¿no? ¿Y cómo se llegan a estos anticuerpos, que es la otra estrategia que no es la de vacuna? Bueno, pues se hacen aislados de personas infectadas por VIH que logran penetrar el escudo de glicoproteínas y neutralizan efectivamente. O sea, para encontrar esto se ha tenido que encontrar precisamente a estas personas que tienen este tipo de anticuerpos que no los tienen todas las personas que viven con VIH. Entonces, realmente ha costado muchísimo trabajo y una vez que se obtiene, pues esto se amplifica. En la que sigue. Y entonces, de ahí, de estos estudios AMP, que es de este tipo de estrategia diferente a la vacuna, hay estos estudios que son todavía en fase 2, ya sea el 704, que es en hombres cisgénero o personas transgénero, y el 703 en mujeres heterosexuales en riesgo. Y como es una fase 2, como ustedes bien saben, pues se evalúan las distintas dosis, 10 miligramos, 30 miligramos o placebo, la que sigue. Y entonces lo que se vieron fueron resultados muy interesantes, que si bien, o sea, se mantienen los anticuerpos neutralizantes de manera por encima de lo esperado, pero al cabo del tiempo esto reduce. Y acuérdense lo que pasaba con los antirretrovirales cuando dábamos monoterapia y luego biterapia, lo mismo, ¿no? Que si bien la carga viral disminuía, nuevamente volvía a elevarse y esto probablemente sucede también con los anticuerpos, ¿no? Y luego, además, si se compara entre la dosis baja y la dosis alta, vean que la incidencia de infección por VIH es distinta, es decir, que se requieren altas dosis para que se mantenga esta prevención o se reduzca la incidencia de infección por VIH, la que sigue. Esto tanto en los dos diferentes grupos de estudios, tanto en la población de hombres y personas trans como en las mujeres. Entonces, lo que se aprendió de estos estudios de fases iniciales es que hay una relación entre la concentración de esta porción que es donde es el target de la neutralización y se puede entonces predecir cuánto anticuerpo es necesario para las diferentes cepas de VIH, ¿no? Y entonces nosotros sabemos cuáles son las cepas o los clados circulantes en las diferentes regiones y que además es posible que los virus adquieran resistencia contra este anticuerpo una vez que pase el tiempo. Entonces, a lo mejor hay que encontrar la combinación y la concentración adecuada, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, entonces siguen los estudios a este respecto y vamos a ver los resultados. Nada más que aquí, pues en este tipo de estudios de la red AMP, donde se hacen estas infusiones, pues hay muchos retos que superar, ¿no? Porque se tienen que hacer infusiones, esto requiere cierta infraestructura, cierta especialización, si es que esto logra ser adecuado, y luego escoger a la población que se beneficie de esto. Entonces, si bien realmente pudiera ser de utilidad, la implementación impone un reto importantísimo. Ahora voy a hablar del Invocodo, que este es el estudio más recientemente parado. Ustedes ya lo saben, no estoy diciendo nada, no les estoy adelantando nada, pero lamentablemente así es. Cuando empecé a hacer esta plática que me la pidieron en septiembre, no había salido el estudio Invocodo y la grabé y cuando se hizo la presentación, ese mismo día en la mañana salió el comunicado de prensa de que se paraba el estudio. Entonces, lo malo de la virtualidad, donde en realidad uno graba y tu plática sucede unas semanas después. Por eso agradezco que esto sea en vivo con todo y que hay problemas de internet y todo, pero realmente en tiempo y forma les puedo dar la información tal y como está hasta este momento. Entonces, el Invocodo. El Invocodo es el primo hermano del mosaico, ¿no? Que lleva un adenovirus 26, o sea, es un vector viral, y el mosaico, la proteína del mosaico que tiene que ver con varios blancos de los gen de GAG, POL y de la envoltura,
está dirigido para el clado C, que es el circulante en la región de África subsahariana a través de la glicoproteína 120 y el adyuvante es fosfato de aluminio. Eso es importante porque probablemente tenga que ver con la efectividad, no lo sabemos, porque sí que es diferente al este adyuvante que utiliza el de mosaico, ¿no? Entonces, en esta igual son mujeres jóvenes, ¿no? Que están en riesgo de adquirir VIH, acuérdense que es un lugar de muy alta prevalencia, y el enrolamiento fue de 2.600 mujeres y terminó el enrolamiento en 2019. El desenlace primario, como todos en estos ensayos de vacunas, fue de infecciones confirmadas de VIH entre el mes 7 y 24. Y pues de manera secundaria, obviamente, la seguridad, la que sigue. Entonces, el grupo 1 y grupo 2, el grupo 2 es el placebo, ¿no? Entonces, fíjense cómo en unas visitas 0, 3, 6 y 12 se da el vector viral adenovirus 26, mientras que en la 6 y 12, o sea que en estos 2 meses se dan una inyección de un lado y otra de otro, se pone la parte proteica, ¿no? Y que tiene que ver con el clado viral y la glicoproteína aquí es 120. Y esto es intramuscular en los brazos, la que sigue. ¿Qué fue lo que pasó? Que lamentablemente en agosto 31, el 31 de agosto, Johnson & Johnson hace el comunicado de prensa donde dice que esta vacuna no provee una suficiente protección contra la infección con VIH en la población que se está estudiando, que es una población realmente muy expuesta, y que ellos con estos resultados no pueden decir que si se sigue el estudio, esto va a ser distinto. Entonces, deciden parar el estudio, ¿no? Eso es lo que decide el comité del análisis interino, lamentablemente. Otra experiencia más de frustración, la que sigue. Entonces, uno pensaría, bueno, ¿qué aprendimos del Invocodo, no? Porque todas estas experiencias de resultados negativos siempre te dejan algo, ¿no? El análisis primario se llevó a cabo a los 24 meses después de que los participantes recibieran sus primeras vacunas y se basó en la diferencia de infecciones nuevas entre el mes 7 y 24, ¿sí? Hubieron 63 infecciones en el grupo placebo, 51 en el vacunado. Esto quiere decir que hay una eficacia de 25%, o sea, un poquito menor al estudio inicial en Tailandia. La que sigue. La que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué se decide continuar con el estudio mosaico? Porque se considera que sí hay diferencias entre ambos estudios. El estudio mosaico, si bien todavía no le toca hacer el análisis interino como para realmente evaluar con números bien al respecto, sí se cree que es otra población, es otra geografía, ¿no? Es un clado distinto, ¿no? Y que además tiene distintas composiciones, tanto en su adyuvante como en las proteínas. La de proteína mosaico es la GP140, mientras que la otra es el 120. Entonces, estas diferencias probablemente puedan hacer que este estudio en particular tenga desenlaces distintos o diferencias entre el grupo placebo y el grupo de la intervención. La que sigue, ojalá. Entonces, este estudio persiste. Vean aquí todos los países que están participando. México tiene 3 sitios. La meta ya llegamos a la meta. Nosotros desde agosto reclutamos más pacientes de los que nos comprometimos. Tenemos cerca de 120 pacientes incluidos tan solo en nuestro centro. La que sigue.
Y es un estudio complejo, ¿no? Tiene un periodo de detección donde obviamente si escoges a los pacientes adecuados, perdón, a los participantes, en nuestro sitio cobramos 5 pesos cada vez que nos equivocamos porque no son pacientes sino son participantes, entonces ya aquí yo tendría que poner mi monedita al cochinito, pero bueno, como son participantes de alto riesgo, evidentemente vamos a detectar nuevas infecciones tan solo en el al momento de aleatorizar, perdón, al momento de reclutar a los pacientes, ¿no? Porque son pacientes de alto riesgo. Y el periodo de vacunación dura 12 meses y el periodo de seguimiento 12 meses. Después de la cuarta vacunación, ahí se hace el análisis interino y después el seguimiento es a más largo plazo. La que sigue. Nuevamente es esto, ¿no? Se parece un poco al del Invocodo. En el mes 0 y 3 se pone el vector viral y en el mes 6 y 12 el vector viral más la parte que le llaman mosaico, y que por eso toma su nombre, ¿no? Porque tiene un conjunto de proteínas con la glicoproteína 140. La que sigue, por favor. Entonces, estos son los participantes. Aquí estas diapositivas no están completamente actualizadas. Vean, hasta junio ya habíamos llegado prácticamente casi al 80% de los participantes, pero ya el periodo de reclutamiento ha concluido. La que sigue. Entonces, con esto lo que yo quiero concluir es que los intentos por obtener una vacuna para prevenir VIH han sido múltiples, con resultados poco alentadores, perdón, ahí hay un error, pero de los que hemos aprendido grandes lecciones. Los grupos de mayor vulnerabilidad demuestran constantemente interés en participar. Eso es muy importante porque ha sido muy enriquecedor esta convivencia con la comunidad altamente expuesta y que aún cuando no se sabe si va a ser efectivo este método de prevención, participan con nosotros. Existen actualmente varias estrategias de prevención efectivas, sin embargo, la vacuna sigue siendo un pilar crucial para tener un mundo libre de SIDA, de VIH-Sida, y la elaboración de vacunas como se hizo para SARS-CoV-2, entre ellas las tipo de RNA viral, probablemente sea el siguiente paso o la siguiente estrategia que se va a evaluar en VIH para generar nuevos blancos y esperemos que con mejores resultados. La que sigue, por favor. Así es que quiero agradecer a todas estas personas que me ayudaron para hacer estas diapositivas. Aquí les presento, este es mi equipo de trabajo, el doctor Sierra, que es mi mentor, maestro y jefe, y este es en la clínica del Instituto de Nutrición, y este es el equipo con el que trabajamos en la clínica Condesa de Iztapalapa, que lleva a cabo la conducción del ensayo clínico de Mosaico. Y con esto les quiero agradecer a todos ustedes su atención y estoy feliz de contestar sus preguntas. Muchas gracias, Brenda, por este desafío, ¿no? que tuviste de podernos contar la historia de vacunas del VIH, por esta historia llena de grandes retos para la humanidad y de más preguntas que respuestas. Quiero empezar preguntándote, en este mosaico, ¿cuál ha sido el principal reto que ustedes han tenido para que los voluntarios participen en cuanto al diseño del estudio, las características de los pacientes? ¿Cuál ha sido ese gran reto que han tenido en ustedes? Bueno, mira, varios. Una de las cosas que me ha encantado es que este tipo de colaboraciones y estos estudios, uno de los requisitos es que te pide que tengas un advisory comunitario, que supervise que la conducción sea adecuada desde el punto de vista comunitario, y hay un equipo que se dedica a hacer eventos de promoción, de alcance, de promoción en la comunidad que potencialmente pudiera ser elegible para el estudio. Entonces, esta combinación de
el equipo médico, los investigadores y el equipo comunitario ha sido importantísimo. Creo que es una experiencia única y por primera vez que la vivo yo, y que nos ha puesto en un punto de vista distinto. Yo hasta este momento había conducido puros ensayos clínicos con personas que ya viven con VIH, mientras que aquí son participantes potencialmente elegibles a esto, y pues claramente el reto es que quieran participar a pesar de que existe PrEP, por ejemplo, a pesar de que no se sabe si va a ser de utilidad, a pesar de que son visitas que duran horas y que lo hacen simplemente por aportar a la ciencia. Entonces creo que esta comunicación, difusión acertada, comunicación entre el equipo de comunidad y nosotros ha sido un reto, pero a la vez sumamente satisfactorio. Muchas gracias, Brenda. ¿Qué esperan? Digo, ¿por qué el estudio se suspendió? El otro, Me invocó. eso, gracias. Y utilizaron también el vector viral, que es el nuevo chico de la cuadra, ¿no? El adenovirus 26, que se utiliza para COVID, sincitial respiratorio, bueno, ahora Sí. VIH. Pero, ¿qué hizo que con el fracaso que se tuvo en cuanto a efectividad, siguiéramos con el mosaico? Sí, esto es muy interesante. La verdad es que, o sea, nos pusimos a temblar cuando salió la noticia de que se paraba el estudio, francamente, porque evidentemente, pues lo siguiente que te toca pensar, híjole, pues es que si es el primo hermano, entonces, ¿por qué no? Pero acordémonos, por ejemplo, de los ensayos clínicos de prevención, ¿no? Como PrEP. Donde cuando se llevaba a cabo por ejemplo, en mujeres, no fue efectivo y tuvo problemas de futilidad, mientras que esto no sucedió en hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo. Entonces, si bien aquí el diseño fue muy similar y fue población altamente expuesta, me parece que sí hay componentes diferentes del producto de investigación que puede hacer que nos haga pensar que los resultados pudieran eventualmente ser distintos. Ahora, pues esto es siendo muy positivos y tendríamos que esperar al análisis interino. Hasta entonces, pues hay que seguir. Oh, muchas gracias, Brenda. Con todas estas enseñanzas a lo rápido, a los trompicones con la vacunación de la COVID-19, que hemos aprendido, ¿no? Inclusive de combinación de vacunas y demás, ¿ustedes visualizan a futuro una posible combinación de vacunas, no sé, de RNA mensajero versus adenovirus para VIH? ¿Cómo lo ves en el futuro? Evidentemente, o sea que seguramente ustedes también en Colombia se enfrentan como infectólogos a este asunto de que te preguntan, oye, si me pongo una tercera dosis porque soy población de riesgo, porque tengo más de 70 años, porque tengo cáncer, lo que sea, me puedo poner esta y esta combinación. Digo, nosotros ya sabemos que los niños cuando nacen les ponen 8 distintas vacunas, ¿no? Y plataformas vacunales distintas, y de todos modos, pues no hay un tema de seguridad y lo más probable es que la efectividad esté ahí. Entonces, en ese sentido, cuando nos hacen esas preguntas con respecto al COVID, pues evidentemente la respuesta es todo suma, ¿no? Es importante la vacunación. A veces la pregunta es siempre, ¿necesitamos una tercera dosis? Sí, pero ¿cuándo es el momento? Por ejemplo, para población sana, que esta es ahorita la pregunta, ¿no? Si bien sabemos que en la población inmunocomprometida ya es claro que la inmunogenicidad baja y que se requiere otra dosis, en la población sana, pues esta pregunta todavía está en el aire. ¿Qué pasa con VIH? Con VIH no tenemos una respuesta inmunogénica que imitar, porque no existe. Entonces, el reto es que estamos luchando con un fantasma, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que se tiene que tener para que se logre una prevención. Entonces, ¿se necesitará combinar diferentes técnicas de vacunas? Pues probablemente sí, pero
esto es algo muy reciente. Entonces, claro que uno se plantea, o sea, desde el punto de vista de la red de ACTGs, ahora la pregunta es, ¿tendremos que diseñar una vacuna RNA? La respuesta es sí, hay que intentarlo. ¿Habrá que hacer una combinación con vector viral? Pues no sabemos, porque no sabemos ni siquiera la respuesta con RNA. Entonces, creo que todas esas son ideas, ¿no? Pero el reto aquí es que no sabemos cuál es, o sea, cuál es la inmunogenicidad a la que tenemos que aspirar en VIH, no existe. Entonces, ¿cuál es la combinación correcta? Todavía no llegamos a ella, pero sí que tenemos que seguirlo intentando. No, súper, mil gracias. Hay una pregunta de Samira que nos dice que si se tuvo en cuenta el estado nutricional de los participantes, si hubo diferencia en la eficacia de la vacuna según su condición nutricional. Eh, yo no sé si en específico se buscó esto en realidad, pero los participantes en sí tienen que ser personas sanas. Entonces, esto es una condición de todos los ensayos clínicos de las vacunas de prevención. O sea, los participantes no tienen una condición clínica, son gente sana, expuesta. Y entonces, en ese sentido, si bien no tengo la respuesta porque no es algo que se evaluó, de primera instancia mi respuesta sería, no creo que haya sido un factor porque en términos generales se escoge gente sana en los estudios de prevención. Y una cosa más, con respecto a la seguridad de la vacuna, como el AD26, bueno, esa parte de la vacuna de Janssen para el COVID, hay algunos reportes, ¿no? De Guillain-Barré, de casos muy raros de eventos trombóticos. ¿Se ha observado en esta cohorte del estudio Mosaico algún evento adverso serio con la vacuna? Qué bueno que haces esta pregunta y esto me retrocede a la primera pregunta que me hiciste del reto, que no te dije cuál fue un reto. Por ejemplo, nosotros nos tocó la introducción de la vacunación contra COVID, mientras que estaba ya el ensayo clínico transcurriendo. ¿Qué pasaba? Que evidentemente, pues lo que uno quiere es que los participantes estén sanos. Entonces se priorizó la vacunación y sí que se hizo un esquema de que de acuerdo a las distintas vacunas se tendría que esperar la administración del producto de investigación para no confundir la cuestión inmunogénica, ¿no? Y entonces es diferente a aquellos que son por el vector viral, como Sputnik, a aquellos que son RNA, ¿no? El tiempo de espera es un poco distinto. Ahora bien, entonces, evidentemente eso fue un reto porque tuvimos que cambiar, a veces se salían del protocolo y se pedía la extensión de las visitas y esto sí que va a ser importante probablemente para el desenlace porque vamos a tener desviaciones al protocolo inicialmente planteado, porque pues esto acuérdense que se planteó mucho antes de que el COVID surgiera en el mundo, ¿no? Entonces, uno pensaría, bueno, si estamos incluyendo a miles de pacientes y algunos de ellos además han sido vacunados contra COVID, tendrán un riesgo mayor de los efectos serios, efectos adversos serios, que si bien son rarísimos, pues están descritos. La respuesta es que no hemos tenido en particular ningún evento que haga que se pare esto. Pero claro que no estamos viendo como en el COVID a millones de personas vacunadas, sino son miles de personas vacunadas. Entonces, en este sentido, no tengo la respuesta, pero hasta donde va, no hemos tenido este tipo de eventos adversos serios como para poderlo frenar, ¿no? Súper, gracias Brenda. Bueno, yo voy a dar la bienvenida al otro panelista, al doctor Ernesto Martínez, y que ya lo veo por ahí conectado. Doctor Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto, Ernesto, ¿cómo le va? Bueno, el doctor, no sé, anda por ahí, pero parece que tiene problemas con el audio. Y yo tengo otra pregunta. Como están tan de moda estos anticuerpos monoclonales, ¿no? Contra todo ahorita, incluyendo contra la COVID. Tú mencionaste también estos estudios fase 2, creo que fue que Sí. anticuerpos contra el VIH. ¿Se ha seguido como avanzando en esto? ¿Cuál es la propuesta, ¿no? De investigación? ¿En qué va? En Sí, poder darle como esta herramienta, ¿no? De prevención a los pacientes.
Bueno, todavía no tenemos los resultados. Los estudios están en este momento en fase de, o sea, se están conduciendo, ¿no? Están reclutándose pacientes, como mostré, y claramente es una estrategia muy interesante. A mí me llama muchísimo la atención que, o sea, no es lo mismo poner una vacuna y te vas, que una infusión que requiere pues una infraestructura y no solo de personal que lo aplica, sino del lugar donde se aplica, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va a ser muy interesante esta estrategia. Tengo mis sentimientos encontrados por el reto que será, qué tal que se prueba la efectividad, cómo se va a implementar esto, ¿no? Si ni siquiera los inyectables antirretrovirales en países de bajos recursos nos preguntamos cómo le vamos a hacer. Entonces, sí que va a ser, y luego a quién, ¿no? O sea, sí que se va a tener que escoger muy bien a la población. Es lo mismo aplicar parejo vacunas, ¿no? Y hacer un filtro, tal vez el que tiene más riesgo, pues es una inyección y ya, o 3 dosis en diferentes momentos, a una infusión, ¿no? Donde requiere de cierto grado de hospitalización por algunas horas, etcétera. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante. En primeras, porque vamos a tener otras maneras de contribuir al conocimiento de cómo lograr la inmunogenicidad, ¿sí? Y tal vez en ese sentido aprenderemos muchísimo, pero la implementación yo creo que sí va a ser un reto. Hola, doctor. Hola Ya voy a Brenda, qué dejar de placer tenerte. hablar. No, no, te cuento, estamos fascinados. La verdad es que ha sido una exposición impecable de un tema que es muy complejo, ¿no? La verdad es que si hay un tema complejo en VIH es hablar de vacunas, De vacuna. precisamente porque pues, la carrera no ha sido exitosa, como tú lo has comentado, porque cada vez son más complejos los protocolos de vacunación, cada vez son más difíciles, cada vez son como más elaborados, todos estos mosaicos, como tú lo mencionabas. Y la pregunta que siempre le hacen a uno es, ¿cómo carambas en cuestión de 8 o 10 meses ya teníamos vacuna para COVID exitosa y básicamente todas son exitosas? Y hay una mirada de 8 o 10 y probablemente vaya a haber 15 vacunas para COVID en cuestión de unos pocos meses. Y llevamos 40 años de pandemia con VIH y aún no estamos ni comenzando con un camino verdaderamente prometedor que pueda dar alguna garantía realmente de protección. ¿Tú cuál dirías que sea la razón principal por la cual existe esta enorme diferencia? Ambos son virus RNA, ambos son virus que tienen un mecanismo de ingreso o de patogenicidad relativamente similar, los receptores son diferentes, la forma en que entran a la célula es similar. Sí. eh, y bueno, elicitan una respuesta de anticuerpos diferente, sin duda, y están a la razón. Pero, ¿por qué crees tú, Brenda, que la respuesta inmunológica que elicita el VIH es tan diferente a la que elicita el coronavirus? O sea, yo creo que nosotros tenemos que decirle a la población, a la el mensaje principal debe de ser, no es por falta de interés que no tenemos una vacuna en VIH. Eso es muy importante porque claramente se cree que cómo, ¿no? Pero lo que pasa es que eso es verlo de manera un poco más burda, ¿no? O sea, claramente nosotros los infectólogos sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus completamente distinto al VIH, ¿no? El VIH es el artista número uno de escaparse del sistema inmune. Entonces, el SARS-CoV-2 es estable, la replicación es estable, el punto blanco es único, es en la proteína Spike, y la respuesta inmunológica se puede imitar porque la gran mayoría se cura y es a través de anticuerpos neutralizantes. Mientras que el VIH es un VIH que se replica constantemente, que hace cuasi especies, que se equivoca porque es un virus muy rudimentario, que además no genera una respuesta inmunológica a la cual podamos imitar, y entonces no sabemos cómo llegar a eso, ¿no? O sea, cómo imitar, o sea, muy poca gente hace anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos que son efectivos se crean
de una manera distinta a través de mecanismos celulares. Y entonces todo esto lo hace muchísimo más difícil y ambicioso el reto de crear una vacuna. Yo creo que el esfuerzo de crear una vacuna nunca se ha perdido en el VIH. De hecho, yo muchas veces me pregunté, ¿por qué seguimos invirtiendo en hacer una vacuna contra VIH? ¿Por qué no ponemos el dinero en el acceso universal al tratamiento, por ejemplo, el acceso universal al PrEP, ¿no? Pero claramente si nosotros vemos el comportamiento de las epidemias, pues sí que es necesario hacer una vacuna, ¿no? Y por otro lado, pues o sea, sí necesitamos la vacuna para eliminar el VIH, no es algo que podamos desistir, ¿no? ¿Por qué en el COVID salió eso? Bueno, pues porque estábamos en una emergencia sanitaria, un evento sin precedentes, y la respuesta de la comunidad científica pues fue acorde a eso. Entonces, yo no creo que se pueda comparar, creo que la respuesta al COVID es acertada, pero teniendo una plataforma muchísimo más fácil de alcanzar que lo que representa la infección por VIH. Eres toda una apasionada, sin ninguna duda, completamente de acuerdo. Es un tema muy complejo y es la misión humana siempre buscar soluciones a estos mecanismos de transmisión debido a estos virus. Continúa, José. Sí, aprovechando que Brenda está aquí y de la generosidad de su tiempo, te voy a hacer dos preguntas ahí medio locas, ¿no? La primera es, ¿cuándo, con todo esto, porque a uno siempre le preguntan, ¿cuándo estará la vacuna? Esa es la primera pregunta loca. ¿Cuándo crees tú, o qué es lo que se dice, cuándo tendremos una vacuna? Y lo segundo, ¿qué será primero en esta carrera? ¿O una vacuna para la prevención o una vacuna para la curación? Es decir, no sé, que estimule el sistema inmunológico contra los reservorios virales y se pueda curar el VIH. No, hombre, pues son las preguntas más difíciles que hay. Entonces, yo nada más pienso en el momento en el que se acerque a hacerse el análisis interino del mosaico, y creo que voy a sudar frío de el miedo que me da que se pare el estudio, ¿no? Porque pues si se para, van a ser por dos razones, o una negativa o una positiva, ¿no? Entonces, dadas tantas experiencias tan frustrantes que hemos tenido, si bien hemos aprendido, pues han sido muy frustrantes, básicamente, híjola, pues sí, es decir, bueno, un ensayo clínico en el que ahora participo y veo todo el trabajo detrás, el detalle con el que está hecho, las adecuaciones que se han tenido que hacer por la pandemia COVID-19, sería una cosa muy triste, ¿no? Pero pues seguramente los análisis posteriores, inmunológicos y todos nos dejarán grandes lecciones. ¿Qué me alienta? Pues me alienta que cada vez hay más aceleración en la generación de plataformas para crear distintos tipos de vacunas, y que claro que en una de esas se podría crear una mejor para VIH. Si todo sale bien, el análisis interino no se para el 2023-2024 tendremos resultados que esperemos que sean favorables, ¿no? ¿Qué pienso yo? Que aún teniendo la vacuna, vean cómo ahorita teniendo vacunas efectivas contra COVID, necesitamos un antiviral, ¿no? Entonces, no se acaba en la vacuna, ¿no? Creo que el estudio de cura tendría que seguir. Y ¿cuál se va a tener primero? Francamente no lo sé y no creo que nadie tenga la respuesta. Yo en este momento no veo tampoco mucho avance en la cura, pero pues ya ven que cada vez nos enteramos más de casos de pacientes que tienen en cierta manera, uno recientemente de Argentina, donde no se encuentra el virus, ¿no? Y que pues todo eso nos ayuda a entender la inmunogenicidad a la que debemos de aspirar para imitarla por medios farmacológicos, ¿no? O por medio de la investigación. Hay una pregunta que se me ha quedado en el tintero y me llama la atención ahora de lo que tú mencionabas con el mosaico.
Creo haberte entendido que igualmente los ofrecían a todos los voluntarios PrEP. Obviamente son personas a riesgo, ¿no? Y bueno, ¿qué tanto podrá afectar finalmente determinar la tasa de protección cuando igualmente le estás dando a todos una estrategia que es bastante exitosa para la prevención del VIH? Sí. ¿Cómo analizan esto? Qué bueno que hizo esa pregunta, doctor, porque hay que precisar cómo va el protocolo. El protocolo recluta personas que quieran participar en la vacunación. En cualquier momento pueden decir, quiero mejor PrEP y se salen del protocolo. ¿Okay? No se puede tener las dos. En ese sentido, hay un nuevo estudio que se va a empezar a conducir en Sudáfrica, donde a todos se les va a dar PrEP, a todos por igual, placebo y producto de intervención, con una vacuna candidata, también por el HVTN, pero a todos se les va a dar PrEP. ¿Por qué? Pues porque ya se va a volver un estándar de tratamiento. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se buscaba países como México, por ejemplo, y Perú? Pues que nosotros no tenemos programas, no teníamos programas de PrEP, ¿sí? Entonces, a nivel poblacional. Entonces, nosotros empezamos con esto hace un par de meses. Entonces, eso favoreció el reclutamiento de nuestros pacientes, ¿sí? A diferencia de los sitios en Estados Unidos de esta misma red, donde claramente la dificultad de reclutar pues era muchísima porque tenías que convencer al paciente, oye, no te tomes PrEP, que sí sabemos que es efectivo, y utiliza esto que no sabemos si es efectivo. Pues, o sea, eso, estaba dificilísimo convencer a los pacientes, ¿no? Pero sí, el estudio no pretende tener las dos cosas al mismo tiempo. Gracias por la aclaración. Eso, pues, obviamente implicaría un tamaño de muestra inimaginable para poder encontrar una Correcto. diferencia en la tasa de infección entre los dos grupos y que tendrán que enfrentar a aquellos que quieran incluir PrEP, como tú lo dices, como un estándar de cuidado, un estándar de prevención que haría antiético un estudio que no lo incluyera en sitios Totalmente. donde la PrEP esté. Pues a ver, esto de la vacuna, uno se pregunta qué tanto es un reto científico más que una posibilidad de estrategia de eliminación del VIH, de erradicación del VIH. Simplemente haciendo fantasías que con el mosaico o el mosaico 2 o el 3, cuando si toque llegar a eso, se encuentra una tasa de protección de los que pase ese umbral del 50%, Dios mediante el 60-70%. Se pregunta uno cómo sería la implementación de una vacuna que por sí será muy costosa, porque realmente no solamente lo que ha costado la investigación para desarrollarla, sino que es una vacunación que desde el punto de vista de ingeniería es elaborada y al mismo tiempo requiere múltiples dosis, Sí, múltiples correcto. refuerzos a través del año. Entonces, la implementación se vuelve un reto para la adherencia de las personas, por un lado, pero también por el costo. Y para que funcione, finalmente habría que lograr que todo el esquema sea administrado adecuadamente. Eso en comparación a otras estrategias que pareciera que puedan apuntar a un mejor control o eliminación del VIH, como es un testeo muy generoso, muy amplio, muy abundante en todas las personas que estén expuestas al VIH junto con PrEP y junto con tratamiento muy temprano, con tratamiento rápido, inmediato. Pareciera que eso tuviese más efectos en disminuir la incidencia de nuevos casos de VIH que cualquier otra cosa, una Sí, estrategia doctor. combinada de... Y además, o sea, con este estudio nuevo del HPTN, donde se dan los antirretrovirales inyectados y que claramente son superiores al oral diario, donde el número de inyecciones al año es casi igual al número de inyecciones que tienes que poner por la vacuna, pues uno sí se pregunta, o De sea, acuerdo. dimensionar ahí el lugar de cada cosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. ¿Qué será lo mejor para cada una de las poblaciones? Yo creo que esos, los implementadores, ¿no? Los de las políticas públicas tendrán que hacer muchísimo trabajo en ese sentido, que, o sea,
gente que no puede tomar diariamente una pastilla porque tiene problemas de adherencia, porque tiene toxicidad, pues sí que la vacuna probablemente sea de utilidad. Gente que no quiere revelar su exposición o que, no sé, tiene trabajo sexual y que por tanto pues se le dificulta tomar algo diario, pues probablemente en ellos la vacuna. Después de uno dice, bueno, ¿y qué dices de los implantes, no? Que duran un año. Bueno, pues, ¿qué será primero? ¿Qué llegará primero para la solución? Yo creo que uno se va ajustando conforme se va apareciendo la nueva evidencia científica y las diferentes poblaciones. No creo que lo que funcione en Colombia necesariamente funcione en la epidemia en México, ¿no? O la epidemia en Latinoamérica, que es una epidemia muy particular, con muchas desigualdades, a diferencia de lo que sucede en Europa o en Europa del Este o así, ¿no? Entonces, yo creo que tener muchas opciones sí es bueno. ¿En qué momento sale cada una de las estrategias y el conocimiento científico? Pues yo creo que eso marcará las políticas en salud conforme vayamos aprendiendo. O sea, no hay respuesta, pero sí que yo sí me pregunto, o sea, yo misma decía, ¿por qué se invierte tanto en la vacuna si hay tan buenas cosas para tratar y prevenir, ¿no? Entonces, pero no, seguimos sin poder disminuir los casos de VIH. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿Es un conjunto de estrategias? Me parece que sí.